Hi, Coach. Alex Abnos here from The Guardian. You're 5 points back now from the top of the league in the Supporters' Shield standings with a couple games in hand. You also have a much more crowded schedule to play than the other teams you're competing with. Do you think it's realistic to challenge for the Shield with the international break in the middle? And was that a goal for you, for the club at the start of the year? We are happy because now we are official qualified for the playoff. So that was very important for us. And now we have to continue moving forward. We know that we have two games in hands, so we will try to now to rest, to recover, and going to Toronto. We know how difficult will be Saturday because we have less than 72 hours to play. But we're trying to play our best, trying to win the game, and trying to qualify as high as possible. If we can win the 5 games, the rest 5 games or the next 5 games that we have, will be great, and we will have chance to fight for supportership. But we cannot think about in the 5 games. We need to think about Toronto, trying to recover the people, the players, and trying to go to Saturday to play a good game. Always I say the most important game that we have is the next one, and we are focusing that. Right over here, a la derecha. Hey, Coach. Could you talk about Lionel Messi's unselfishness with penalty kicks in the last 2 matches? Was it something you discussed beforehand, or was it his decision during the game? He did that too many times in his career. Sometimes when he look some teammates that need a score more than him or need a goal more than him, he tried to help in this way. So for me, it's great. He tried to show to everyone the team spirit, trying to involve all the players and players that maybe, in this case, Luis, that he needed to score. So it's great. And could you talk about the defensive effort in managing to keep a clean sheet after such a long time? It's a great news, because we didn't do this too many times in the season. Like I say, the last game, we are going to prepare for the playoff. So we know that how important is to keep the clean sheet. So we will try to the next 5 games, trying to work hard in defense, trying to don't concede goals, because will be the best way to arrive to the playoff. A la derecha. ¿Qué tal, Javier? Fernando Espinosa para la Bola Sport USA. Felicidades por este triunfo. Se puede decir que hoy el Inter Miami ganó, gustó y goleó 4-0. Quería preguntarte primeramente cómo te sientes en lo personal llevar al Inter Miami a los playoffs. Y segundo, ¿qué piensas de Luis Suárez, que volvió con gol? Muchas gracias. Bueno, sí, contento por la victoria. Creo que hemos hecho un muy buen partido, más allá que en la primera parte el partido fue bastante disputado, donde nosotros tuvimos chances, pero ellos también tuvieron chances. Y bueno, a veces es lo que pasa, ¿no? Creo que hoy nos vamos contentos, pero también hay que ser realistas, y si ellos marcan la de Marcao en la primera parte, podríamos habernos ido por debajo o inclusive igualados. Creo que después el segundo tiempo, después del primer gol de Baltasar, el segundo tiempo
Los primeros minutos ellos apretaron un poco, cuando pasamos relativamente ese envión, creo que el equipo estuvo en muy buen tono y creo que es la manera de jugar este partido. Sabíamos que íbamos a venir a jugar un partido muy difícil contra un rival que venía muy bien, que tenía inclusive hoy llevándose la victoria, estaba en chances matemáticas de pelear por la Soporte Shield como nosotros. Y bueno, nos vamos contentos en ese sentido. En lo personal, con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo, que era clasificar al equipo a playoff. Ahora trataremos de buscar la posición más alta en la clasificación, que nos permita tener la ventaja de cancha. Y con respecto a lo de Luis, contento, creo que hizo un gran trabajo. Él, como digo siempre, es un jugador muy honesto a la hora de trabajar para el equipo. Y bueno, sabemos que los delanteros siempre necesitan de goles y bueno, más allá de que marcó de penal, es importante para él. Acá adelante. Gracias. Hola Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, fue una gran noche, felicitaciones, muy buenos resultados para la temporada hasta aquí, con la clasificación a playoff. Voy a aprovechar, ya que es una linda noche, para preguntarte sobre algunos comentarios de estos últimos días respecto de Sergio Busquets y de Jordi Alba y su continuidad en el equipo la futura temporada. Sergio, porque está debatiéndose entre si sigue o no sigue, y hay un rumor dando vueltas, tal vez puedas decir algo o no, sobre que Jordi no renovaría para la próxima campaña. No, la realidad que no tengo idea. La realidad que tanto Jordi como Busi están enfocados en lo que es esta temporada, en tratar de, como todo el equipo, ¿no? Tratar de conseguir o de terminar esta temporada regular de la mejor manera y ver qué es lo que viene. Y bueno, después en cuanto a su futuro, ellos irán viendo y comentando las decisiones que van tomando. Yo en ese sentido no puedo avanzarte nada porque no tengo ni idea. Acá atrás. Verónica Contreras de Telemundo Nueva York. Por momentos prácticamente casi todo el juego parecía que estaban jugando en casa. ¿Cómo es ir a jugar de visitantes y especialmente escuchar el grito de Messi de miles de aficionados? Bueno, claramente para nosotros hoy era una gran prueba. No veníamos a hacer buenos partidos de visitantes. De hecho, llevábamos... El último partido que habíamos ganado en Liga había sido Nueva York acá, en Red Bull. Hace casi más de 2 meses. Después tuvimos League Cup durante mucho tiempo, pero veníamos de 3 resultados adversos, 2 derrotas y un empate de visitante, y con el agregado de haber perdido la final de League Cup también de visitante. Y creo que era una gran prueba para nosotros ante un gran equipo que venía en una muy buena forma para poder hacer el partido que hicimos y llevarnos los 3 puntos. Así que contento por la victoria, por cómo jugamos. Creo que ha sido una buena noche para nosotros y que nos muestra sobre todo el camino a seguir. Creo que si queremos ser competitivos tenemos que seguir en este tono y en este sentido. Y después, mira, la realidad es que uno un poco ya está acostumbrado. Hemos tenido la suerte de jugar durante la temporada en varios estadios de esta magnitud, es decir, de un aforo importante. La mayoría se terminan llenando y obviamente uno puede ver muchas camisetas del Inter Miami, muchas camisetas de Argentina, y bueno, y el cariño que le tiene la gente a Leo. Al final es lo que él ha sembrado durante toda su carrera y lo termina cosechando en este tipo de lugares. Así que ya un poco nos tiene acostumbrados a ir por diferentes lugares y que se llenen los estadios para verlo a él. Acá adelante a la izquierda.
Profesor Javier Macherano, a esta hora estamos en vivo en directo para Dolo Sport TV, te habla Walter Muñoz. Okay. Quisiera preguntarte dos cositas rápidas. La primera, hay una ventaja en su momento como jugador, ahora como director técnico, por ahí puede facilitar más cosas para llevar el mensaje a los jugadores. Te lo digo por lo que días atrás hubo una pequeña controversia cuando expresaste que tú trabajabas con lo que tenías por lesiones de algunos jugadores y que tenías que trabajar con lo que tenías. La buena noche que tuvieron Baltasar Rodríguez y el propio Mateo Silvetti te da la tranquilidad para que dos referentes como Luis Suárez y Lionel Messi tengan ese apoyo de estos nuevos jóvenes. Muchas gracias. No, a ver, la realidad es que sí, tanto Baltasar como Toto han tenido un muy buen partido. Creo que en general el equipo ha tenido un muy buen partido. Pero bueno, la realidad es que siempre he entendido esto, que el fútbol es de los jugadores. Uno está acá para tratar de ayudarlos, tratar de transmitirle o sugerirle, sobre todo sugerirle una idea en conjunto, pero después los que toman las decisiones dentro de la cancha son ellos. Eso está claro y uno lo tiene que entender de esa manera. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con muy buenos jugadores que en una noche como hoy, cuando al final terminan juntándose y terminan redondeando la noche que redondearon, todo luce mucho más. Así que nada, contento por tenerlo de vuelta. La verdad que sobre todo Baltasar, que tuvo que convivir esta temporada con muchas pequeñas lesiones y no le han permitido tener regularidad. Ojalá que ahora este tramo final sí lo pueda tener, porque claramente es un jugador muy valioso para nosotros, como lo son todos. Último por acá atrás. Today, we saw Sergio Busquets involved in 2 of the goals with exquisite passes. What did you think of his performance today? What I will say, I think obviously Busi is playing maybe the one, the two. No, I don't know how long he will play, but for me he was one of the best midfielder in the history. I went to Barcelona to learn from him, so it's normal for me when I watch him giving these kind of passes, because during his long career he did a lot or too many times. So hopefully he's going to help us the rest of the season. Hopefully he's going to help us in the playoff, because for us he's a key player. Thank you. Okay. That's Bye.